Este domingo, este mes, por decirlo así, y en especial este día es especial para mí porque hace 32 años, un día como hoy, un día del Padre, escuché la primera vez en una iglesia un mensaje acerca de la Biblia. Creo que Dios desde hace mucho tiempo me buscó y creo que también a cada uno de nosotros, de los presentes, que podemos escuchar un mensaje de la palabra, pues Dios nos está llamando, nos está buscando y bueno, pues en realidad creo que es un buen día para estudiar la palabra de Dios, además pues de festejar, por decirlo así, a los que son papás, a los que somos padres. También es un momento en el cual podemos acercarnos a la palabra de Dios y estamos en el lugar correcto, en el lugar adecuado. Entonces, el día de hoy tenemos un mensaje que se titula ¿Cómo es Dios nuestro Padre? ¿Sí? ¿Cómo es Dios nuestro Padre? ¿Cómo es que Dios es nuestro Padre? He escogido este tema precisamente a propósito del Día del Padre, pero enfocándolo realmente a lo que tiene que ver con la paternidad de Dios sobre nosotros, ¿sí? O sea, creo que este mensaje va a ser de bendición para todos los que estamos presentes, porque, bueno, en el caso de que tú no seas padre el día de hoy, a veces enfocamos el mensaje directamente hacia los papás, y bueno, si somos padres, pues claro que nos va a bendecir, porque pues así como Dios es nuestro Padre, Él quiere que su ejemplo sea un reflejo en nuestra vida, ¿no? O sea, Él quiere que el ejemplo que Él nos da sea un reflejo para nosotros, que nosotros imitemos su manera de actuar sobre sus hijos. En el caso de que nosotros no seamos padres, que no tengas esa función en tu vida, no tengas hijos, bueno, pues también Dios nos va a hablar el día de hoy porque también podemos aprender cómo es que Dios se manifiesta en nuestra vida como nuestro Padre. Entonces, el mensaje de hoy va a ser para todos, realmente nos bendice a cada persona que estamos presentes el día de hoy. Vamos a ver el primer texto, el texto base que tenemos es Mateo capítulo 6 en el verso 8. Dice la palabra de Dios, Mateo 6, verso 8, le preguntan a Jesús realmente cómo podemos orar, ¿no? Era la pregunta, o de alguna forma está hablando Jesús acerca de la oración. Recordemos que es el sermón del monte, y dice la palabra: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Dice, ¿hasta dónde tenemos? Aquí, ¿verdad? Si el verso 15 no lo tenemos, pero dice, mas si no perdonáis, ¿o sí lo tenemos? Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas, ¿sí? Entonces, nos dice aquí la palabra de Dios, este texto, ¿cómo es conocido? ¿Cómo? Como el Padre Nuestro, ¿verdad? O sea, es una oración que la gente muchas veces repite, pero en realidad Jesús aquí nos está diciendo que oremos así como un modelo, ¿verdad? Un modelo de oración. No nos está diciendo vosotros repetiréis cada vez esta oración. Inclusive él mismo dice, no uséis vanas repeticiones en el verso 7, no lo tenemos aquí expuesto, pero precisamente un versículo antes dice Jesús: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos, ¿no? O sea, eso quiere decir
que no porque nosotros repitamos esta oración de Padre Nuestro 50 veces va a ser mejor o va a ser más efectiva, sino realmente nos está diciendo que nosotros por orar, por acercarnos a Dios como nuestro Padre, realmente es como nosotros podemos conectarnos con Dios, ¿sí? Entonces, vamos a orar, precisamente vamos a acercarnos a Dios, si podemos ponernos de pie en esta mañana para pedir a Dios que nos hable a través de su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana porque podemos venir ante ti, ante tu presencia, a alabarte, a bendecirte, a alzar nuestras manos, a alzar nuestra voz para darte las gracias por tantas bendiciones que nos has dado, Señor. Te damos gracias por ello y también queremos pedirte que tú nos bendigas a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos a comprender un poquito más de tu persona, que podamos ver esa paternidad que ejerce sobre nuestra vida, que podamos identificarnos contigo, con esa familia, Señor, que tú quieres formar del reino de los cielos. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Amén. Vamos a tomar asiento. El título que Dios, o el título de Dios que nos parece más cercano, porque tú sabes que Dios tiene muchos nombres, ¿verdad? O sea, en la Biblia se le nombra de diferentes maneras a Dios. O sea, hemos hablado acerca de los nombres de Dios. Pero el título de Dios que más nos parece cercano y reconfortante en la Biblia, tal vez sea el de Padre, ¿verdad? El de Papá. Porque realmente, sin importar cuál es nuestra necesidad, tenemos el privilegio de clamar, por decirlo así, al soberano de todo el universo, de la misma manera que un niño acude a su Padre terrenal. Nuestro Padre celestial siempre está dispuesto a guiarnos, saciarnos y protegernos. ¿Sí? Qué privilegio tan grande, si lo pensamos de este modo, tenemos de poder acercarnos a Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús nos dice que podemos nosotros hablar y decirle a Dios, Padre, que podemos dirigirnos a Él con esa familiaridad como lo hacemos con nuestro Padre terrenal. Nosotros podemos conocer a Dios como Padre también gracias a la revelación de Jesucristo. En el Antiguo Testamento a Dios se le llamó Padre de la nación de los hebreos. Sin embargo, las personas no podían reclamar su paternidad de ninguna manera. O sea, Dios siempre ha visto como el Señor, ¿sí? O sea, como el Todopoderoso, como el 3 veces Santo, como el Sublime, como Jehová de los ejércitos, como Yahvé, o sea, como aquel que muchas veces ni siquiera se podía nombrar, el Altísimo. Tú te das cuenta el día de hoy como los judíos muchas veces se expresan de Dios, ellos se expresan de Dios como pues el Altísimo, ¿verdad? O sea, ni siquiera pueden nombrar el nombre, o sea, ni siquiera le pueden decir de un nombre porque tienen mucho respeto hacia Dios y en cierta forma no está mal tener respeto a Dios, pero podemos entender que cuando Jesús vino a revelar al Padre, porque dice, nadie puede conocer al Padre si no es por el Hijo, y nadie puede conocer al Hijo si no se lo da a conocer el Padre. Entonces, cuando Jesús viene a la tierra, Él nos abre el telón, ¿sí? O sea, Él abrió, haz de cuenta que estaba cerrado toda la revelación de Dios y Jesús nos abre una nueva puerta, una nueva revelación acerca de Jesús. En la oración modelo, Cristo instruyó a sus discípulos a comenzar sus oraciones con Padre Nuestro. Por eso se le nombra a ese modelo de oración el Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque Jesús comienza con esas palabras y con esa confianza de decirnos, tú le puedes llamar Padre, aquel que está en los cielos, aquel Altísimo, aquel Todopoderoso, aquel que destruyó los ejércitos, aquel que creó los cielos y la tierra, aquel que tiene todo el poder en su mano, la vida y la muerte. Tú le puedes decir, papá, Padre, ¿sí? Explicó también la importancia de hacer la voluntad del Padre. La palabra de Dios nos habla también en el huerto de Getsemaní, que Jesús oró, pues, no sé si lo tenemos, Mateo capítulo 26, verso 39, dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Pero fíjate cómo dice aquí, que Jesús se acercó y dijo, ¿qué? Padre mío, ¿sí? 14 veces durante el Sermón del Monte, estábamos viendo ahorita una porción precisamente, el Padre Nuestro está dentro del Sermón del Monte,
pero 14 veces dentro del Sermón del Monte se refiere a Dios con el título de Padre, ¿sí? Fíjate cómo es importante eso. Ante la tumba de Lázaro, vamos a ver Juan 11:41, cuando Jesús resucita a Lázaro, dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído, ¿sí? O sea, Jesús ora, inclusive él dice, lo digo para que me escuchen, ¿sí? O sea, lo digo para que los demás me escuchen, pero yo sé que tú ya me habías oído. Entonces, la noche antes de la crucifixión, el Señor comenzó su oración diciendo, Padre, la hora ha llegado, ¿sí? Eso creo que no lo tenemos, o sí lo tenemos. Juan 17:1. No, ¿verdad? Está bien. Jesús empieza su oración también hablando y diciendo, Padre, ¿sí? Entonces, Jesús siempre se refiere a Dios como su Padre. El mensaje del Nuevo Testamento nos indica que somos invitados a tener una relación similar con Dios, porque el mismo Jesús les dice, ya no les he llamado siervos, ustedes ya no son mis siervos, ahora les he llamado mis amigos, ahora les he llamado mis hermanos, ¿sí? Y si Jesús era el Hijo de Dios, bueno, pues entonces entendemos que también nosotros somos hermanos, entonces somos hijos de Dios. Por eso Jesús, Dios, nos incluye en su familia, nos da ese modelo de poder acercarnos a Dios como Padre. Por medio de Jesucristo podemos conocer a Dios como Padre celestial. Ciertamente Jesús, Dios, es el creador y es el Padre de toda la humanidad. Sin embargo, es aquí donde solo al depositar la confianza en Cristo podemos llegar a ser hijos de Dios, ¿verdad? O sea, porque mucha gente habla y dice, todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Es una frase que mucha gente utiliza, es que todos somos hijos de Dios. Pero yo siempre les aclaro y les digo, no, todos somos creación de Dios. Dios a todos nos creó, pero solamente a algunos nos ha hecho sus hijos. Vamos a ver Gálatas capítulo 3:26, dice, pues todos sois hijos de Dios, ¿por qué? Por la fe en Cristo Jesús. O sea, si tú eres creyente, por eso también Juan 3:16 nos dice, para que todo aquel que en él cree que no se pierda, sino tenga vida eterna. O sea, ¿por qué no nos vamos a perder? Por la fe. Y por eso también aquí nos dice Gálatas, todos sois hijos de Dios por la fe, ¿verdad? Entonces, si somos creyentes, si somos realmente hijos de Dios, es por y gracias al Señor Jesucristo, ¿verdad? Jesús es el que nos puede hacer hijos de Dios, ¿sí? Entonces, realmente hay personas que aseguran que nos hace falta tener una relación personal con Jesús para tener a Dios como Padre, pero en realidad no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña que es solo a través de Jesús, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesús, ¿verdad? Solamente por Jesús podemos ser hijos de Dios. Pablo enseña, no sé si tenemos Romanos 8:15. Dice la palabra, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, ¿qué? Abba Padre, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros, esta palabra que dice aquí, clamamos Abba Padre, es una parte en el griego, por decirlo así, se puede traducir como papito, ¿verdad? O sea, es como una relación de amistad, de confianza con Dios, en donde nosotros podemos comunicarnos con Él, como el hijo le dice a su padre, papi, ¿verdad? O sea, no solamente se dirige a Él con un título de respeto, en el sentido de que, bueno, pues, no le dice Padre mío, ¿verdad? Generalmente, cuando somos pequeños, nos dirigimos a nuestro papá como papito, papi, o sea, con un cariño especial y con una confianza especial. Por eso nos dice aquí Romanos, no habéis recibido el espíritu de esclavitud otra vez, dice, para estar en temor. O sea, ¿por qué tenemos un espíritu? Hay algunas personas que pueden llegar a tener un espíritu de esclavitud porque son personas que viven bajo la ley, ¿sí? O sea, que viven bajo el deber ser. O sea, ¿qué es lo que yo debo ser? Yo debo ser bueno, yo debo de no pecar, yo debo de portarme bien, yo debo de hacer las cosas correctas, yo debo de orar, debo de
debo, ¿verdad? Y cuando una persona se dirige a Dios o dirige su comunión con Dios por el deber ser, pues entonces esa persona está en un espíritu de esclavitud. O sea, hace las cosas porque tiene que, porque es lo correcto, porque es lo que se supone que hay que hacer. Y entonces la fe en Cristo se vuelve una religión, se vuelve un deber ser, se vuelve un espíritu de temor. Dios me va a condenar, Dios me va a matar, Dios me va a hacer esto. O sea, es como los judíos cuando tenían ahí el monte que humeaba y cuando se dieron los 10 mandamientos, vieron a Moisés y dijeron, no, Moisés, mejor habla tú con Dios y ya después vienes y nos dices qué es lo que dijo. ¿Por qué querían ellos hacer esto? Porque decían, mejor hay que poner una barrera para que no sea que Dios me hable directamente a mí y me diga cosas que yo no quiero oír. Mejor que me lo diga más suavecito Moisés, o a lo mejor yo le puedo echar la culpa después a Moisés de que, es que yo no le entendí a Moisés. Es que Moisés no me comunicó correctamente el mensaje. Es que Moisés no esto, ¿verdad? O sea, siempre estamos buscando el error o digamos a quién echarle la culpa. Es que en la iglesia no me dijeron bien, es que no me ayudaban, es que no me decían, es que no me enseñaban, es que me dieron un mal ejemplo, es que no sé qué. Entonces realmente le echamos la culpa al otro y ya no queremos hacernos responsables de nuestra propia comunión con Cristo. Pero en realidad dice aquí que no nos ha dado el espíritu de temor, otra vez, no nos ha dado el espíritu, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. O sea, no debemos de vivir una vida de esclavos, no debemos de vivir una vida de los mandamientos, ¿sí? O sea, si tú te aprendes todos y cada uno de los mandamientos y dices, no, bueno, es que Dios dice, no matarás, no robarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, no adulterarás. O sea, estás viendo solamente tu vida guiándola por principios morales o principios de pecado, ¿verdad? Pero entonces te vuelves un esclavo y te vuelves un temeroso. No quiero condenación, no quiero que Dios llegue yo el día de mañana al cielo y me vaya a decir, pues, apártate de mí, hacedor de maldad. No, entonces tengo que hacer todo lo demás para que cumpla lo que Dios me pide. No, sino nos dice, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? De adopción, ¿sí? De adopción. ¿Por qué adopción? Porque sí, ciertamente no éramos hijos de Dios. Ciertamente nuestro pecado, dice, tu pecado te separa. Hay una separación por el pecado entre Dios y los hombres, ¿sí? Y tu pecado te separa de Dios y tu pecado te aleja de Dios. Y si te mueres en tu pecado, sí, te vas a ir al infierno. Pero dice la palabra que Él te ha dado, por medio de la fe en Jesús, un espíritu de adopción. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que Dios manda a ti la certeza de que eres un hijo de Dios por medio de su Espíritu Santo. Te adopta como hijo, ¿sí? Por el cual clamamos papito, por el cual podemos acercarnos a Dios con confianza, por el cual podemos servir a Dios por amor, ¿sí? No por obligación, no porque tengo que, no es por el tengo que, no es porque lo correcto es dejar pasar a la persona antes que yo cuando voy a abrir la puerta. No, porque yo amo a esa persona y puedo abrir y puedo esperar mi turno para poder dejar a otra persona pasar, porque nace de mi corazón. ¿Sí me explico? O sea, no es por la cuestión de tengo que, sino Jesús nos lleva a darnos un espíritu de adopción, ¿sí? Un espíritu en el cual podemos, nos cubre con su afecto. Dice la palabra, no lo tenemos aquí en el proyector, pero dice primera de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cómo nos ha amado Dios? Que no nos habla como siervos, no nos habla, te fijas en el Antiguo Testamento cuando los profetas profetizaban, decían, yo soy el siervo del Señor, o sea, con un orgullo, con una parte donde ellos decían, yo soy siervo de Dios. O sea, ya el decir siervo, él es un siervo de Dios, era una gran distinción, una gran mención, un gran privilegio. Pero dice Jesús, yo no te voy a decir siervo, porque el siervo no permanece para siempre en la casa y porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. No tiene ese grado de confianza, no es de la familia. Nunca te vas a poder sentar a la mesa con el patrón. Nunca vas a heredar, nunca vas a tener ese estatus de familia. Pero dice Jesús, yo te echo mi familia, yo te echo mi hijo, yo te adopto.
Yo quiero que tú estés en mi mesa. El día de mañana, en las bodas del Cordero, dice que vamos a estar sentados con Él, en su propia mesa, al lado de Jesús. Qué privilegio podemos tener con Dios. ¿De qué manera Dios nos expresa su paternidad? Por ahí tenemos el slide. ¿De qué manera Dios, te voy a mencionar con la ayuda de Dios al menos 6 formas en las cuales Dios se relaciona con nosotros y Dios nos expresa su paternidad directa hacia tu vida, ¿sí? Número 1, Dios desea relacionarse con nosotros. Dios desea relacionarse con nosotros. Ahí si quieres me la puedes dejar hasta que pasemos a la siguiente. Es gracias a Cristo que podemos tener una relación personal con Dios, como decíamos. O sea, solamente por Jesús podemos nosotros tener una relación con Dios. Dios está en el cielo, ¿sí? O sea, Dios Padre está en el cielo, no está en otro lugar. Él está en el cielo, ¿sí? Pero Él manda a Jesús a esta tierra para que nos revele la persona, su persona y la persona de Jesús como Salvador, y ahora nos manda su Espíritu Santo para que nos podamos relacionar con Él. Nos podemos relacionar con confianza, compartirle cada una de nuestras dudas. A lo mejor a veces nosotros pensamos, híjole, si hubiera vivido en el tiempo de Jesús, qué padre hubiera sido caminar con Él y poder estar un día donde Él, la gente se le acercara y ver cómo los atendía y cómo los tocaba y cómo los sanaba y cómo multiplicaba los panes y cómo predicaba. Bueno, quiero decirte que el día de hoy Jesús está todavía en esta tierra. El Espíritu de Dios mora en nosotros y tú te puedes acercar todavía a Él con esa confianza y hablar con Él. Las mejores formas, a veces Dios permite que pasemos por circunstancias difíciles porque Él quiere que aumente tu confianza en Él. Y quiero decirte como un testimonio personal que la forma o la manera en la cual Dios más se ha revelado a mi vida en estos 32 años, como decía, desde que un día como hoy conocí la palabra de Dios, de los momentos en los cuales te puedo decir que más cerca he estado de Dios ha sido cuando realmente he tenido algo de corazón que decirle. O sea, una necesidad tan real, tan grande, como cuando Jesús se acerca en el Getsemaní y le dice, Padre, pasa de mí esta copa. Y dice la palabra que vinieron ángeles a servirle, a ministrarlo, a darle fuerza. O sea, en ese tipo de circunstancias es cuando más conoces a Dios, cuando más cerca te puedes sentir de Dios, cuando le expresas toda tu necesidad, ¿sí? Él está en todo momento listo para ayudarnos a vencer las tentaciones, a proveer para nosotros la salida, ¿sí? Conocer a Dios como nuestro Padre nos permite tener comunión y unidad con Él, ¿sí? Número 2, desea comunicarse con nosotros. Vamos a ver un texto de la palabra. Dice Mateo 7:7-8, pedid, ¿y qué? Y se os dará. Buscad, ¿y qué? Hallaréis. Llamad, ¿y qué? Y se os abrirá. Fíjate, 3 cosas nos dice Jesús. Pide y se te va a dar. Busca y vas a encontrar. Llama y se te va a abrir, ¿sí? O sea, como diciendo, lo que tú hagas aquí en esta, o sea, de la manera en la cual tú te comuniques conmigo, vas a tener una respuesta favorable, ¿sí? O sea, esto es una promesa de Dios, no lo digo yo, no es que sea un consejo que yo te diga una interpretación, no, aquí te lo está diciendo Jesús clarito. Busca, pide y se te dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe. El que busca halla. Y al que llama se le abrirá. ¿Qué dice? Todo aquel. O sea, nos está diciendo que todos podemos tener ese regalo de parte de Dios, de podernos comunicar con Él. ¿Qué quiere decir eso? Que nos escucha cuando oramos, cuando habla. Podemos reconocer su voz. Jesucristo afirma, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Dios es como un buen padre que se deleita en suplir las necesidades de sus hijos, ¿sí? Mateo 7:11, lo tenemos ahí. Pues si vosotros, siendo malos, fíjate cómo dice Jesús, ¿verdad? O sea, le dice a sus discípulos, si tu hijo te pide de comer, ¿le vas a dar una piedra? O sea, no, ¿verdad? Le vas a dar lo que necesita. Y ciertamente muchas veces nosotros nos sentimos contentos de poder
dar a nuestros hijos lo que ellos necesitan, ¿sí? Los que son papás no me dejarán mentir. Qué bonito se siente poder ver la sonrisa de tu hijo, poder ver el gusto que le da a tu hijo cuando le sacas a comer una hamburguesa o cuando tienes algo que le das un juguetito. A lo mejor me decía una vez un hermano que tenía muy buenas posibilidades económicas y dice, es que qué fácil, por decirlo así, con qué poquito los niños son felices, ¿no? O sea, porque él tenía a lo mejor la posibilidad de comprarles cosas muy caras y decía él, pues con un helado le das un chopito de nieve y el niño está contentísimo, ¿sí? O sea, ¿tú crees que no pasa así con Dios? O sea, Dios es la misma forma en la cual muchas veces nosotros nos gozamos, nos alegramos, que nos visita, sentimos su presencia en nuestro corazón y estamos contentos, estamos gozosos y Dios dice, oye, qué deleite poder bendecir a mis hijos, qué deleite poder estar en medio de su reunión, qué deleite poder contestar su oración, ¿sí? A Dios le gusta, le agrada contestar, ¿sí? Y dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Sí? Y también dice en otro texto, dará el Espíritu Santo. Realmente Dios nos da los mejores regalos. Dios nos ama, número 3, Dios nos ama como ama a Jesús, ¿verdad? El compromiso de Dios para con nosotros no está basado en que somos pecadores, ¿sí? O sea, no se basa en que nosotros tengamos o hayamos caído en pecado, sino se basa en su naturaleza amorosa, ¿verdad? Algunas personas hablan acerca de la naturaleza pecaminosa porque todos en algún momento vamos a llegar a caer. Entonces, algunas personas interpretan que el hombre de por sí es pecador. Yo en lo particular no lo llamo así, no lo pienso de esa manera, no pienso que naturalmente somos pecadores, sino pues realmente estamos en un mundo caído y sí necesitamos un Salvador. Todos vamos a necesitar un Salvador algún día. Nos volvemos pecadores cuando empezamos a pecar, ¿no? O sea, cuando comenzamos a tener esa conciencia de pecado. Anterior a ello, pues somos inocentes, ¿verdad? O sea, Dios a un niño no lo juzga ni por bueno ni por malo. O sea, el niño no es bueno de por sí, por si no es inocente, ¿verdad? O sea, porque algunas personas dicen, mira, los niños si son bien malos, o sea, son crueles y se pegan entre ellos y se ríen, se burlan y no sé qué. Pues sí, o sea, pero no quiere decir que Dios vaya a mandar al infierno a ese niño porque todavía no tiene una conciencia. Mientras el niño no tenga la conciencia de qué es lo bueno y qué es lo malo. Cuando el niño tiene conciencia, ¿sabes cuándo es? Pues cuando empieza el niño mismo a ver los errores en los demás. O sea, un niño inocente no sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, pero el niño cuando ya tiene conciencia, ya empieza a juzgar a su propio padre o a su propia madre, tú también haces esto, tú también haces lo otro, tú también te equivocas así. Ah, bueno, entonces ahí ya te estás dando cuenta, como dice Romanos, en lo que tú juzgas a otro, también te haces a ti mismo culpable, porque quiere decir que sabes distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿verdad? O sea, ahí más o menos podemos darnos cuenta que un niño ya tiene capacidad para juzgar, pero anterior a eso, pues realmente los niños podríamos decir que son inocentes, pero sí, cuando vemos nosotros esta parte de que la pecaminosidad, por decirlo así, del hombre, de su persona como pecador, no se basa el compromiso de Dios en eso, sino se basa en que Dios es amor, como dice la palabra. Puede el término incondicional no estar en la Biblia, pero podemos entender que Dios nos ama como ama a Jesús, nos ama de la misma manera que ama a Jesús. Vamos a ver el texto que tenemos para este punto, Juan 17:23. Yo en ellos, es la oración de Jesús, la oración sacerdotal se ha llamado, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Sí? Dice Jesús, un nuevo mandamiento os dejo, que os améis unos a otros como yo os he amado. O sea, el mandamiento de Jesús es que entre los discípulos exista un amor, que estés dispuesto a dar tu vida por tus hermanos.
Y aquí, en la oración que hace hacia su Padre, antes de morir, Jesús hace una oración y dice, Él ora por la unidad del cuerpo de Cristo. Dice, para que sean uno, como tú también, tú y yo somos uno. Y dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Podemos entender con este texto que Dios nos ama como también amó a Jesús, ¿verdad? O sea, de la misma manera, de la misma calidad, la misma fuerza con que ama a su Hijo, también nos ama a nosotros, porque también nos toma como hijos, ¿verdad? Otro punto, satisface todas nuestras necesidades. Dios se manifiesta como Padre a nuestra vida en que satisface todas nuestras necesidades. Nuestro Padre sabe aquello que necesitamos aún antes de que lo digamos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, Mateo 6:8, dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidades antes que vosotros le pidáis. ¿Sí? Fíjate, dice también la palabra que antes de que la palabra esté en nuestra boca, Dios ya sabe qué es lo que vamos a pedir. ¿Por qué nos deja pedirlo entonces? ¿Por qué creen que Dios deja que nosotros pidamos las cosas y ya sabe que las necesitamos o que las vamos a pedir? Para que tengamos comunión con Él, para que podamos expresarnos, para que tengamos esa convivencia, porque también le gusta, ¿no? Que nosotros tengamos esa confianza de acercarnos a Él, de decirle, Padre, necesito esto, sí, es como cuando, no sé si te ha llegado a pasar con papá, mamá o cualquier persona, de que, oye, te iba a comentar esto, ah, sí, venías por esto, ya lo tengo aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabes que esa persona está al pendiente, porque tiene un amor especial hacia ti, ¿verdad? Satisface todas nuestras necesidades. ¿Tenemos algún otro texto en este punto? No, muy bien. Entonces, Él nos satisface nuestras necesidades, no tenemos por qué afanarnos por las provisiones básicas, de la misma manera que provee las aves, también proveerá nuestras necesidades. No existen padres humanos que siempre puedan ayudar a sus hijos, pero nosotros contamos con un padre que nunca nos abandona. Hasta cierto punto, nuestros padres materiales, o sea, nuestros padres de esta tierra, nos apoyan, nos ayudan, hasta un punto, siempre están limitados por un tiempo, ¿verdad? La temporalidad, pero Dios no está limitado en la temporalidad. Dios nos sigue siendo nuestro Padre, nuestro proveedor, nuestro ayudador, aún después de este mundo. O sea, no solamente se limita toda la vida en esta tierra, sino también se va hacia la eternidad. Número 5, dice, nos disciplina. También tal vez en este punto no es tan popular o no es tan padre escucharlo de esta manera, pero ciertamente Dios nos disciplina y esta es una señal de que somos sus hijos. Aquí hay algo muy importante. Dice Hebreos 12, verso 5. Habéis olvidado ya la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor a quien ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Sí? Nos dice el verso anterior. Dice, para que participemos de ¿qué? De su santidad. Entonces, cuando hablamos de disciplina del Señor, o sea, cuando tenemos o pensamos que Dios nos está disciplinando, de alguna forma también tenemos que entender que la disciplina del Señor siempre va enfocada
a la santidad, ¿sí? Hay algunas personas que piensan, no, es que chocaste o te enfermaste o te accidentaste o perdiste un familiar porque Dios te disciplinó. Es un juicio de Dios. Pero en realidad lo que nosotros vemos aquí, que Dios nos disciplina, o sea, podemos entender, por ejemplo, a Job, qué fue lo que le pasó. Le pasó una enfermedad muy terrible, perdió hijos, posesiones, muchas cosas, pero en realidad eso no era una disciplina. O sea, en realidad eso más bien era pues un tiempo de tribulación que le estaba sufriendo, pero era parte del plan de Dios para su vida. No era una disciplina como tal. Job no había hecho nada malo. Job no tenía por qué estar siendo castigado. No era un castigo de Dios para su vida, ¿sí? Entonces, aquí en este punto tenemos que ser bien sabios al momento de hablar de la disciplina de Dios. Porque en realidad cuando Dios nos disciplina, cuando Dios te reprende, cuando tú sientes que Dios está molesto en algo, Dios se ha molestado en algo contigo, pues no tiene que ver con que Dios te esté mandando un castigo porque Dios está irado, ¿sí? O sea, Dios, acuérdate que Dios no es sentimental, no es carnal, ¿verdad? O sea, Dios hace las cosas por principios y para tu bien. Y dice, incluso nos lo explica, aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, ¿sí? Pero para lo que nos es provechoso. O sea, si te disciplina Dios, es para tu bien. Si te disciplina Dios, es para que algo bueno venga a tu vida. Si te disciplina Dios, es porque te está participando de su santidad y quiere que también participes de su santidad. Pero no nos escapamos muchas veces a que Dios nos jale las orejas, ¿ya? O sea, a que Dios realmente te diga, oye, vas mal, estás haciendo mal, y tenemos que soportar y tenemos que aguantar cuando Dios nos reprende por algo que hemos hecho mal, ¿sí? Te puede reprender a través de la palabra, te puede reprender a través de una persona, te puede reprender a través de tu conciencia, te puede reprender a través de ciertas circunstancias fallidas en las cuales dices, sí es cierto, por mi propio error me equivoqué, ¿sí? Y ya como que te pone el spot en tu cara o en tu hecho y dices, sí es cierto, la regué, pero no me vuelve a pasar. Perdóname, Señor, ya no lo voy a volver a hacer, ¿sí? Pero ¿por qué te lo está diciendo? ¿Porque solamente te quiere tener en el suelo? No, te lo está diciendo porque quiere que crezcas en la santidad. Entonces, cualquier disciplina de Dios tiene que ser porque nos está llevando a una mayor santidad. Y sí, muchas veces puede doler, decir si es cierto, hablé de más, si es cierto, tomé una decisión equivocada, pero dice, si nosotros somos hijos, regrésame al anterior, eh, el anterior dice, pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea, todos los hijos de Dios tenemos que pasar por un tiempo de disciplina. Y tenemos que aceptar la disciplina de Dios y tenemos que alegrarnos de que Dios también nos jale las orejas, nos discipline, nos meta el freno, ¿sí? A veces ya vamos muy contentos de que, sí, voy a hacer este negocio, y Dios dice no. Y tú dices, pero ¿por qué? ¿Por qué no me salió? Porque Dios dice no. Y cuando Dios dice no, es no. Y tú puedes empujar y decir y hacer, y mientras más lo hagas, peor te va a ir. Pero Dios está frenando las cosas. ¿Para qué? Para que puedas aprender, para que puedas irte por un buen camino. Finalmente, la última, Dios nos guía a hacer lo correcto, ¿sí? Proverbios 3:5 lo tenemos, 3:5 y 6. Salmos, muy bien. Dice, bueno, nada más para mencionar, dice Proverbios, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y también en el Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dice la palabra entonces que es una promesa también de Dios. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Muchas veces cuando nosotros no sabemos qué hacer, por eso también la palabra nos dice que es una lámpara a nuestros pies en medio de la oscuridad.
Siempre podemos acudir a la Biblia, a la palabra de Dios, a decir, Señor, no sé qué hacer, ayúdame a entender el camino. Y también dice otro salmo, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. ¿Sí? O sea, cómo debemos de guiar nuestra vida, nuestros caminos, nuestras cosas. Bueno, pues la palabra y el Espíritu, ¿no? El Espíritu y la palabra. Dios, sí, su presencia te revela, porque dice la palabra en sí misma, las letras mata, pero el Espíritu vivifica. O sea, podemos saber realmente el consejo de Dios para nuestra vida si tenemos la palabra, ¿sí? Tenemos la palabra más segura. Entonces Dios nos guía a hacer lo correcto y nos promete, nos dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, ¿sí? O sea, Dios nos promete que Él nos va a guiar, a indicar, a poner de manifiesto el camino por el cual debemos andar. No sé si tenemos el resumen de los puntos que hemos visto. De qué manera Dios expresa su paternidad con nosotros. Uno, desea relacionarse con nosotros, ¿sí? Se relaciona, se comunica con nosotros, nos ama con un amor tal como amó a Jesús, satisface todas nuestras necesidades. No tenemos necesidad de ser mendigos, sino Dios nos provee como provee a las aves del cielo. Nos disciplina también, aceptamos su reprensión cuando es necesario, y también nos guía para hacer todo lo correcto, nos guía en su camino, su espíritu nos dirige para que hagamos bien, para que no nos equivoquemos a la hora de estar en su presencia o en la hora de hacer decisiones, nos guía siempre a hacer lo correcto. ¿Cómo podemos nosotros entender esta parte? Pues realmente, como vimos el día de hoy, en resumen, pues Dios es eterno, es maravilloso, es el omnipotente, pero la manera en la cual se quiere comunicar mejor con nosotros, de la manera en la cual podemos nosotros acercarnos a Él, según lo que nos enseñó Jesús, según lo que nos enseña la palabra de Dios, es saberlo como un Padre, acercarnos a Él y poder llamarle Padre, ¿sí? Él se expresa con nosotros de esa manera. ¿Podemos ser sus hijos? Sí. ¿Cómo? A través de la fe en Jesús. Amén. Vamos a terminar, si podemos ponernos de pie para hacer una oración. También queremos bendecir en esta mañana a los padres de familia. Realmente el día de hoy, pues Dios nos permite estar juntos en la iglesia y poder también pues hacer mención. Gracias a Dios por los padres, por los que somos padres, que nos ha dado la bendición de tener hijos, y pedimos a Dios para que Él bendiga a cada familia que venga a este lugar, que realmente Dios sea en ti como varón, como padre, como líder de tu casa, y que también pues Dios permita que todas las personas que vengan a este lugar sigamos siendo bendecidos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque podemos venir hasta este lugar a escuchar tu palabra, Señor. Padre, también queremos agradecerte por tu paternidad, por tu amor, por manifestarte a nosotros, por traer a Jesús, por venir a esta tierra maldita, Señor, pero veniste a darnos un nuevo pacto, a darnos una nueva vida en ti, a revelarnos la verdad, a darnos ese nuevo pacto donde podemos ser llamados tus hijos, donde podemos tenerte a ti como Padre. Gracias por esa bendición eterna del cielo que tenemos para gozar el día de hoy de una familia en la fe, de una familia completa, de una familia eterna, Señor Jesús. Padre, y también te quiero agradecer por cada uno de los papás que estamos aquí presentes el día de hoy, que tú nos has dado el privilegio de poder tener hijos, Señor, de poder dar en este mundo una descendencia para ti, Señor. Ayúdanos a dirigirnos en esta tierra como padres, que seamos también amorosos como tú, que demos un buen ejemplo como tú nos lo has dado, que podamos ser esa parte donde también podamos ejercer una buena influencia, una autoridad de servicio
en nuestras familias, Señor. Padre, gracias por cada uno de los que hoy podemos ser llamados papás por nuestros hijos. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te amamos, te bendecimos. Gracias, Señor. Amén. Amén. Amén, Jesús. Podemos tomar asiento. Vamos a terminar con la transmisión de este día y estaremos transmitiendo el próximo domingo. Que Dios les bendiga.